Presidente, muy buenos días a todos y a todas. A las personas que están acá conectadas a través de la transmisión también un cordial saludo. Sé que este es un proyecto de mucho interés para el país y pues enhorabuena, está el día de hoy la Comisión Sexta reunida para darle discusión al mismo. Este proyecto es un proyecto que acumula dos iniciativas que fueron radicadas en Cámara, la 054 y el 084 de 2022, el 054, que aquí se encuentra un coautor, el representante Pedro García, de Comunes, y otra de la coalición Centro Esperanza, que también se encuentra acá una de sus autoras, la compañera Jennifer Pedraza. Estas dos iniciativas, por temas de procedimiento legislativo, se acumularon en este proyecto de ley que se va a socializar el día de hoy, luego de importantes reuniones, especialmente con el Ministerio de Educación Nacional, con el Ministerio de Hacienda y también con algunos actores, no todos, del movimiento estudiantil, profesoral, representantes de las universidades, representantes de la comunidad universitaria de nuestro país. Este proyecto pues, unifica dos iniciativas que buscan garantizar un adecuado financiamiento de las universidades públicas nacionales y territoriales y establecer un nuevo modelo de financiamiento en Colombia, en las instituciones de educación superior en Colombia, además de establecer o de garantizar la educación como un derecho progresivo de las y los colombianos, establecer también un modelo de financiamiento para las instituciones técnicas, profesionales, instituciones tecnológicas e instituciones universitarias públicas, las famosas ITTUs, así como proponemos en esta ponencia un sistema de veedurías y una financiación de protocolos y políticas de atención a violencias basadas en género y discriminación. Este marco normativo y jurisprudencial pues parte de la Constitución Política de Colombia, que establece la educación como un derecho de la persona y un servicio público esencial que tiene una función social y que con la misma se busca acceder al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura. La Ley 30, que es la que estamos modificando con esta iniciativa, que desarrolla pues los fundamentos constitucionales de la educación superior, regula, entre otras cosas, el tema de la financiación, de la asignación de recursos para las instituciones de educación superior públicas. Asimismo, hay varias sentencias de la Corte que sustentan también varias de las modificaciones que se hacen el día de hoy y que se proponen a esta Comisión Constitucional. Por ejemplo, la T-068-2012, que establece que el derecho a la educación es fundamental y progresivo. La C-931-2004, que también establece la educación superior como un derecho social y cultural, y la 114-2005, la 933 de 2005, la 689 de 2005, que entiende la educación en dos dimensiones, una como un derecho y otra como un servicio público. Adelante, por favor. Entonces, por eso nosotros en esta propuesta, entendiendo esa doble dimensión de la educación, en el artículo 67 de la Constitución Política, proponemos ampliar, dado que el desarrollo normativo lo permite, la educación como un derecho y no solamente como un servicio público, tal cual está establecido actualmente en la Ley 30 de 1992. Adelante. Adelante, ese es el desarrollo de las sentencias pues, que hablan de la importancia de reconocer la educación como un derecho y no como un servicio público. Un derecho de carácter progresivo, que la modificación fundamental es que para acceder al derecho no se requiere sino la posibilidad de garantizar ese derecho y no otro tipo de consideraciones subjetivas, como por ejemplo acceder a concursos de mérito, etcétera, etcétera, o evaluaciones o condiciones limitantes de acceso al derecho particulares y distintas a la capacidad del Estado para poderlo garantizar. Brevemente un tema de contexto, porque los compañeros sé que van a ampliar, han sido, y quiero agradecerles al doctor Julián, al profe Fernando,
y al compañero Luis Carlos, que han trabajado junto a sus equipos para poder sacar esta iniciativa adelante. Seguramente ellos van a profundizar en el desarrollo de esta ponencia. Actualmente hay 300 instituciones de educación superior en el país, 216 son privadas, 55 son universidades y 161 son ITTUs, 84 son de carácter oficial. De estas 84 instituciones oficiales, 64 están vinculadas presupuestalmente al Ministerio de Educación y las demás tienen regímenes especiales, se encuentran vinculadas administrativamente a otros sectores. Actualmente, con cifras del Ministerio a 2021, queridos colegas, se encontraban matriculados 2.448.000 estudiantes, 2.259.000 en pregrado y el resto en posgrado. Sobre los estudiantes de pregrado, el 43% de estos estudiantes están matriculados en el sector privado y el 56% en instituciones del sector público. De estos que están matriculados en el sector público, este 56% de los estudiantes universitarios, 788.000 están en las 64 instituciones de educación superior, 448.000 en el SENA y 43.119 en instituciones de régimen especial. Aquí un comentario anterior a esta diapositiva que hemos hablado mucho con nuestros compañeros congresistas ponentes y con nuestros equipos. Increíble que en este país apenas 788.000 estudiantes estén matriculados en instituciones de educación pública oficial, estén recibiendo estudios de educación superior con recursos de los colombianos y las colombianas a través de la transferencia de recursos del presupuesto general de la nación. Eso nos debería llevar a una reflexión mucho más grande y por eso apoyamos la propuesta del presidente Petro en ampliar cobertura con calidad, especialmente en esa Colombia olvidada. Adelante, por favor. Más del 75% de los estudiantes de pregrado en las 64 instituciones de educación superior pertenece a estratos socioeconómicos 1 y 2. Sumando el 20% de estrato 3, estamos diciendo que casi el 95% de los colombianos en las instituciones de educación superior pública son de las clases populares, son de la gente que menos plata tiene. Es decir, que el sector público es el que posibilita el acceso a educación superior a la gran mayoría de jóvenes de nuestro país que tienen acceso en Colombia a la educación superior. Solo para resaltar una cifra preocupante, y es que apenas 39 estudiantes pueden acceder de manera inmediata a la educación superior. 39 estudiantes que salen de la educación básica y media pueden acceder a educación superior en nuestro país. ¿Cómo funcionan los aportes de las universidades actualmente según la Ley 30, que como mencionaba bien, trata, entre otros asuntos, de la apropiación de recursos del presupuesto general de la nación y otras fuentes en las instituciones de educación superior pública? El artículo 86 plantea que los recursos de las universidades públicas se incrementan anualmente a partir de una base que ya se tenía, que se calculó en el año de 1992 y que se ha incrementado exclusivamente teniendo en cuenta, o principalmente, más bien siendo realistas, teniendo en cuenta el ajuste propio de la inflación. Esto en año 2022 habla de una asignación presupuestal de 4,19 billones de pesos. Vale la pena precisar que, y esto es una situación que no se puede desconocer y que reivindicamos desde la ponencia que elaboramos, que se han hecho aportes excepcionales a los establecidos en el artículo 86 de la base presupuestal original más el índice de precios al consumidor, y es que se han hecho también coyunturalmente aportes para necesidades críticas de las instituciones de educación superior, principalmente motivados por las movilizaciones sociales, estudiantiles, profesorales, de las comunidades universitarias de este país, que si bien es cierto han ayudado, no han dado solución estructural
y lo vamos a demostrar más adelante, a la crisis de financiación. En 30 años, los costos de la educación superior han crecido muy por encima de la inflación, de los costos de la inflación en Colombia y de estos aportes excepcionales que el movimiento estudiantil, profesoral, universitario colombiano ha logrado arrebatarle a los gobiernos a través de movilizaciones sociales. El artículo 87, para hacer claridad, dispone unos recursos adicionales a los que mencionaba anteriormente. Estos recursos se han hecho sujetos al crecimiento de la economía y amarrados, en palabras sencillas, al mejoramiento de la calidad o apuntándole al mejoramiento de la calidad en la educación superior en Colombia. Estos recursos para 2022 llegaron a esa irrisoria, compañeros y compañeras, cifra de los 150.000 millones de pesos. Imagínense 150.000 millones de pesos para atender criterios de mejoramiento de calidad en las instituciones de educación superior. Además, ese artículo 87 establece unos pagos adicionales para pasivo pensional de algunas pocas universidades en el país, el recurso que se gira por una ley aprobada acá en el Congreso para reconocer la participación de las y los jóvenes en las elecciones, ese 10%, 15%, no recuerdo ahorita el porcentaje que se les descuenta a los jóvenes, y adicionalmente el tema de la estampilla Pro Universidad Nacional, que está establecido por norma desde el año 2013. Adelante. Brevemente, insisto, quiero contarles que desde 1993 los aportes de la nación prácticamente han crecido en precios constantes. Esta es información del SUBE, del Sistema Universitario Estatal. Los aportes han sido casi que exclusivamente los de la base presupuestal que se tenía en el 93, más la inflación, como ya lo mencionaba. Pero, solo para darles dos datos, el crecimiento de la cobertura en nuestro país, que es la matrícula efectiva de jóvenes y jovencitas al sistema universitario colombiano, ha crecido en un 320%, según estos datos que nos arrojan los rectores y las rectoras de las universidades en Colombia, de las universidades públicas de nuestro país. Solamente entre 1993 y 2022 se han admitido 500 millones de estudiantes y el modelo de financiación del Estado sigue siendo el mismo. Por eso hemos sostenido desde hace muchos años, quienes venimos del movimiento estudiantil colombiano, que la universidad pública está en crisis. No solamente en una crisis de identidad, una crisis académica de derechos humanos, etcétera, sino también en una crisis de financiación muy crítica que ha mantenido el mismo esquema de financiación de hace 30 años en una nueva realidad muy, muy distinta. Actualmente, solo para ir como estructurando bien esta crisis, en 1993 se financiaban per cápita 11 millones de pesos por estudiante. A 2019 hoy este valor no llega a los 7 millones. Esa es la crisis que no considera aspectos como edificios cayéndose, profesores contratados en un régimen, yo creo que esclavizante, crisis en temas como regionalización. La universidad solamente está concentrada en las principales regiones de este país, no llega a esa Colombia olvidada, a esa Colombia profunda, ni siquiera en los departamentos llega a esos rincones que hacen parte de la población rural dispersa, donde también hay muchos jóvenes que se están yendo del campo por falta de oportunidades. Calidad, pertinencia, investigación, bienestar universitario, extensión universitaria, gastos administrativos, todas estas son, digamos, razones para decir que hoy la universidad tiene una crisis estructural de financiamiento que no aguanta más. Para hablar de las ITTU, solamente decir que no todas reciben recursos recurrentes, creo que si la memoria no me falla, apenas 5, a pesar de que el 20% del total de la cobertura en instituciones de educación superior está en estas instituciones técnicas, profesionales, tecnológicas y universitarias.
Esto requiere una atención inmediata por parte del gobierno nacional y es el propósito del gobierno del cambio y esperamos que sea el propósito del Congreso del Cambio. En este proyecto, en esta ponencia, incluimos una preocupación por consenso de los ponentes para responder a una inquietud que todos tenemos, que quienes planteamos una reforma integral a la Ley 30 tenemos, y es que platica sí, pero platica ¿para quién? Para los mismos rectores elegidos por los grupos políticos tradicionales, por incluso grupos asociados a organizaciones criminales, o platica más bien para que sea controlada y ejercida esa veeduría a través de los estamentos universitarios según lo dispuesto en la Ley 815/2023. No solamente es necesaria la veeduría que se tiene a través de la representación que se tiene en los órganos de dirección de las instituciones de educación superior. Se requiere fortalecer procesos de participación ciudadana como herramienta adicional de control de los recursos públicos que se llevan a estas universidades públicas. Son inadmisibles los hechos de corrupción que se viven hoy en las universidades colombianas y que requieren de esfuerzos adicionales a los que tiene ya por norma el Ministerio de Educación a través de sus entidades o sus, su estructura para ejercer vigilancia y control. Además, que complementen la función del Estado a través de las IAS de vigilar los recursos públicos como recursos sagrados. Yo soy integrante del Partido Verde y una de nuestras consignas ha sido precisamente considerar los recursos públicos como recursos sagrados. Eso me enseñó el profesor Antanas Mocus. Adelante, por favor. Adicionalmente, hemos incluido como uno de los principales criterios o propuestas para discusión de ustedes y del país que se pueda incluir como tema prioritario en la financiación la atención a protocolos de violencias basadas en género. Esta sentencia, la 239/2018, ya ordenó al Ministerio de Educación Nacional establecer lineamientos para las instituciones de educación superior en materia de prevención de casos de acoso laboral o de violencia sexual y de género en los planteles educativos. A esta situación le hace falta dinero, le hace falta prioridad y por eso consideramos en este proyecto, atendiendo que no se rompe la unidad de materia, porque no podemos llegar a una reforma amplia como quisiéramos en este proyecto, pero sí podemos avanzar prioritariamente en este tema para poder atender, un tema que es muy sensible en la universidad pública colombiana, como es el tema de violencias basadas en género. Entonces, con un artículo nuevo, pues proponemos la formulación e implementación de esos protocolos de prevención y atención de casos de violencias basadas en género y discriminación. Adelante. Entonces, quien les habla, Jaime Raúl Salamanca, exdirigente estudiantil de la gloriosa Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC, seccional Sogamoso. Está firmemente convencido que el gobierno de cambio debe apuntarle y el Congreso del Cambio y el pueblo colombiano a una reforma integral a la Ley 30 de 1992. Que es necesaria una reforma integral que avance en temas como la educación como un derecho, plantear una reforma constitucional que de verdad reconozca la educación superior como un derecho fundamental, que amplíe el modelo de financiación, que lo deje clarito, que ojalá permita atender esa crisis mucho más allá de lo que propone este proyecto, porque nosotros creemos inclusive que es necesario un proceso de ajuste en el tiempo de esa base presupuestal para universidades en esa Colombia olvidada, que no tienen la misma garantía de la universidad tal vez que está ubicada en la capital de Colombia o la universidad que está en la capital de provincia, que amplíe también el acceso y la regionalización de la universidad pública a varios territorios de ese país y a varias poblaciones históricamente excluidas de la educación superior, víctimas de la violencia, sociedades o más bien
personas en el campo, en campesinos que no tienen la posibilidad de acceder, que tienen una educación básica y media en unos niveles de formación muy inferiores a otros en otras regiones de este país. Población LGTBIQ+, etcétera, etcétera, etcétera. Atrás, por favor. Que también contemple la reforma al ICETEX, que hemos pedido al señor director Mauricio Toro que se avance en la misma, que esperamos acá llegue a la Comisión Sexta y pueda tener una discusión, que avance la reforma a las propuestas que hemos hecho de gobierno universitario, elección directa de rector, redefinición de los consejos superiores universitarios y consejos académicos. La reforma amplia a la educación superior debe ser una prioridad. Sin embargo, ¿y por qué estamos presentando hoy esta ponencia? A pesar de estar convencidos que se requiere una reforma integral ya, porque hay un mandato del pueblo colombiano establecido en el artículo 122 de la Ley 2294-2023, por la cual se establece el Plan Nacional de Desarrollo. Ese mandato es esa reforma participativa al sistema de educación superior que prioriza los artículos 86 y 87. El Congreso de Colombia en pleno, escúchenme esto. Termine la idea, señor ponente. Aprobó en Senado y Cámara esta reforma que hoy estamos nosotros presentando y por la cual, digamos, nos estamos dando la pela el día de hoy. Siguiente, por favor. Que básicamente, y en 2 minutos voy a plantear el articulado, plantea lo siguiente. En el artículo primero, establecer el objeto de la misma, que ya lo mencioné. En el artículo segundo, establece la condición de derecho de carácter progresivo de todas y todos los colombianos, además de un servicio público cultural. En el artículo tercero, que me parece un artículo, yo llamaría revolucionario, en el sentido de que plantea que al Estado deben ingresar a la financiación pública, las universidades públicas de Colombia deben ingresar quienes el Estado tenga la posibilidad de garantizar el acceso y la permanencia a la educación superior, y no como está actualmente establecido. Comunidades afro, comunidades indígenas, sectores campesinos, minorías de este país no pueden acceder a educación superior. Es una realidad de apuño que no podemos desconocer y que con este artículo tercero se cambia esa mirada discriminatoria, negativa, que ha impedido el acceso de mucha población a la educación superior en Colombia. El artículo cuarto ya entra en materia y establece un ajuste que establece un nuevo modelo de financiación, ya no ajustado o ya no amarrado, perdón, al IPC, sino amarrado al índice de costos de la educación superior del DANE, del Departamento Administrativo Nacional de Estadística. En esto también mantiene la posibilidad para dar recursos para aumentar progresivamente la base, así como recursos para el fortalecimiento de la planta docente y administrativa de las universidades públicas. Adicionalmente también, esta es una propuesta que no, digamos, es polémica, pero yo invito al pueblo colombiano y a mis congresistas, mis compañeros congresistas que le permitan avanzar, y es que se requiere en los 6 meses siguientes un reajuste a la base presupuestal para realmente atender las necesidades de unas universidades que están en una situación muy, pero muy grave. Esto sin reducir en ningún caso la actual base presupuestal que tienen las universidades. A ninguna se le reducirá, pero sí es necesario que se recalcule esta base. En la práctica eso lo va a hacer el Ministerio de Hacienda, lo va a hacer el Ministerio de Educación, solamente que estamos dando un mandato explícito para que se haga. El artículo quinto, modifica el artículo 87, además, pues con lo que ustedes se pueden ver ahí, que se fija aportes, incrementos anuales en un porcentaje no inferior al 50% del Producto Interno Bruto del PIB, y adicionalmente, digamos que esta propuesta anticíclica para garantizar que en años de crisis económica la financiación se mantenga. El sexto establece un porcentaje de asignación de recursos a las ITTU.
Esta base que nosotros proponemos no puede ser menor a la asignación inicial más el 0,05% del PIB. En eso también vale la pena decir, hay polémica, porque el Ministerio de Educación Nacional establece un porcentaje y las ITTU han demostrado otra necesidad. Proponemos un punto medio para iniciar la discusión, teniendo en cuenta que faltan 3 debates, este primero más 3 adicionales, que seguramente allí los técnicos del Ministerio de Hacienda, quienes están enterados de esta discusión, junto con los técnicos del Ministerio de Educación Nacional, pues van a tener que revisar precisamente qué porcentaje finalmente queda. Lo cierto es que en la propuesta que tenemos, la totalidad de las ITTUs van a recibir recursos del Estado, esto que también es muy, pero muy necesario, muy, pero muy pertinente, porque, insisto, un porcentaje bastante importante, cerca del 20% de la matrícula oficial reposa o descansa en estas instituciones. De igual manera, el artículo 7º pues habla de los recursos de matrícula neta a los estudiantes de pregrado. El artículo 8º establece lo de las veedurías que les mencionaba. El artículo 9º establece lo de los protocolos que también les mencionaba y sustentaba. Y el artículo 10º habla de las derogatorias. Allá el de gafitas en esa esquina del lado soy yo. A la izquierda, por supuesto, defendiendo la universidad pública. Cuando era joven. Pero esos ideales son los mismos que hoy me mantienen acá 20 años después. Yo agradezco a mis compañeros colegas que trabajaron conmigo esta ponencia y a mis compañeros colegas de la Comisión Sexta de la Cámara que nos permitan avanzar en este proyecto, sin que esto distraiga la discusión de una necesaria reforma integral a la Ley 30 de 1992. Se puede, queridos jóvenes colombianos, se puede y se debe, querida ministra, se debe, presidente Gustavo Petro, reformar la Ley 30 de 1992. Si ustedes no lo hacen, no lo va a hacer nadie, porque ustedes entienden la importancia de tener una universidad pública de calidad y para todos. Con esto damos un primer paso importante, pero es necesaria la reforma integral a la Ley 30 de 1992.